Hay una voz que nunca para. La conoces. Es la que reproduce errores del pasado cuando intentas dormir. La que convierte un silencio de alguien en un rechazo. La que toma un momento pequeño, lo transforma en una prueba de que algo está mal contigo. Siempre presente, siempre hablando. Y tú le has creído. No porque siempre tenga razón, sino porque lleva tanto tiempo hablando que empezaste a confundirla contigo mismo. Hoy vamos a hablar de algo que nadie te enseñó en la escuela. Cómo dejar de ser gobernado por una voz que nunca elegiste. Cómo matar los pensamientos que te están matando a ti. Sé lo que ocurre dentro de tu cabeza. Lo hemos vivido todos. Un pensamiento llega sin avisar, pequeño al principio, casi inocente. Pero la mente lo agarra, lo examina, le añade contexto, le da significado. Lo convierte en algo mucho más grande de lo que era. Tú has hecho esto. Te has despertado a las 3 de la mañana torturándote por algo que dijiste hace semanas. Has interpretado el tono de un mensaje y construido una historia entera de rechazo. Has tomado un fracaso pequeño y lo has usado como evidencia de que nunca llegarás a ningún lado. Y lo más cruel es que lo hiciste tú solo, sin que nadie te ayudara. Tu propia mente fue tu peor enemigo. Pero escucha esto. Ese no eres tú. Eso es un narrador que confundiste con la verdad. Y hoy aprendes a distinguir la diferencia. Epicteto enseñó algo que cambia todo. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino los juicios que hacen sobre las cosas. No el evento, no la realidad, la interpretación, el significado que añades, la historia que construyes, el peso que le das. Todo eso ocurre en tu mente, y todo eso puede ser cuestionado. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana. Antes de salir al mundo, examinaba sus propios pensamientos, no para suprimirlos, no para ignorarlos, para verlos con claridad, para preguntarles, ¿eres verdad o solo familiar? Porque hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Lo familiar se siente verdadero simplemente porque lo hemos repetido mucho. Pero la repetición no es evidencia, y el pensamiento que llevas años creyendo puede ser la mentira más cara que jamás hayas aceptado. 5 formas de matar los pensamientos tóxicos antes de que te maten a ti. Tópico 1. Observa el pensamiento. No te conviertas en él. El primer error que comete la mente es identificarse con cada pensamiento que produce. Llega un pensamiento negativo y tú no dices, tengo este pensamiento. Dices, soy esto. Soy un fracasado. Soy alguien que no merece. Soy el tipo de persona a quien le pasan estas cosas. Y en ese momento, el pensamiento deja de ser algo que tienes, se convierte en algo que eres. Tú has hecho esta confusión y te ha costado más de lo que imaginas. Epicteto enseñaba que la primera libertad del hombre está en la distancia que puede poner entre el estímulo y su reacción. El pensamiento llega, eso no lo controlas, pero lo que haces con él, eso sí. Practica esto. Cuando aparezca un pensamiento difícil, no digas, soy esto. Di, noto que tengo este pensamiento. Esa distancia pequeña lo cambia todo, porque el observador nunca es prisionero de lo que observa. Tópico 2. Pregúntale al pensamiento si tiene evidencia. Los pensamientos tóxicos sobreviven porque nunca se les hace una sola pregunta. Se les acepta, se les obedece, se les da espacio en la mente sin ningún tipo de examen. Tú les has dado ese poder, sin cuestionarlos, sin pedirles pruebas, como si tuvieran autoridad solo por existir. Pero no la tienen. Marco Aurelio escribía sus pensamientos más oscuros y luego los examinaba como un filósofo examina un argumento. ¿Es esto verdad? ¿Tengo evidencia real? ¿O estoy interpretando? La próxima vez que tu mente diga, nadie te valora, pregúntale, ¿todas las personas de tu vida piensan eso? ¿O es una sensación de un momento específico que generalizaste? La mayoría de los pensamientos tóxicos no sobreviven un interrogatorio honesto. Son fuertes en la oscuridad.
pero frágiles bajo la luz de una sola pregunta bien hecha. Tópico 3. Deja de alimentar lo que quieres matar. Hay pensamientos que viven porque tú los alimentas, no intencionalmente, pero los alimentas. Cada vez que replayes el error en tu mente, lo alimentas. Cada vez que imaginas el peor escenario posible, lo alimentas. Cada vez que le cuentas a alguien lo mal que te fue solo para revivir la historia, lo alimentas. Tú has nutrido a tu enemigo, con atención, con tiempo, con energía. Y lo que se alimenta, crece. Séneca observó que la mente toma la forma de sus pensamientos habituales. Si piensas habitualmente en amenazas, tu mente se convierte en una máquina de detectar amenazas. Si piensas habitualmente en posibilidades, tu mente se convierte en una herramienta de construcción. No puedes controlar qué pensamientos llegan, pero sí puedes controlar cuáles alimentas. Y el que no alimentas, con el tiempo, muere de hambre. Tópico 4. Usa el cuerpo para interrumpir la mente. Hay algo que los estoicos practicaban y que la ciencia moderna ha confirmado. La mente y el cuerpo no son separados. Cuando la mente entra en un espiral tóxico, el cuerpo la acompaña. Los hombros se tensan, la respiración se vuelve superficial, el pecho se aprieta y viceversa. Tú has sentido eso. Esa tensión física que llega con los pensamientos oscuros. Marco Aurelio comenzaba cada mañana moviéndose, no por salud física solamente, sino porque entendía que el cuerpo en movimiento rompe los patrones del pensamiento estático. Cuando la mente tóxica aparezca, muévete, camina, respira profundo con intención, pon frío en el rostro, sal al exterior, no para escapar del pensamiento, sino para cambiar el estado físico desde el que lo estás viendo. Un pensamiento oscuro visto desde un cuerpo tenso se siente eterno. El mismo pensamiento visto desde un cuerpo en movimiento se siente manejable. El estado cambia la perspectiva, siempre. Tópico 5. Reemplaza el narrador tóxico con un principio propio. Los estoicos no solo eliminaban pensamientos, los reemplazaban. Porque la mente no tolera el vacío. Si quitas un pensamiento sin poner algo en su lugar, vuelve. Más fuerte, más insistente. El narrador tóxico dice, no eres suficiente. El principio estoico responde, hago lo que puedo con lo que tengo, y eso es suficiente para hoy. El narrador tóxico dice, todo saldrá mal. El principio responde, solo puedo controlar mis acciones, el resto no me pertenece. No es positivismo vacío, es una afirmación basada en valores reales, en filosofía real, en sabiduría que ha sobrevivido 2000 años. Marco Aurelio volvía a sus principios cada vez que su mente intentaba arrastrarlo, como un ancla, como un punto fijo en medio de la tormenta. Encuentra tu ancla, una frase, un principio, una verdad que sea tuya. Y cuando el narrador tóxico hable, respóndele con eso, una y otra vez, hasta que él pierda la voz y tú recuperes la tuya. Imagina un río. En la superficie hay remolinos, corrientes que giran sin parar, ruido, movimiento, caos. Eso es la mente con pensamientos tóxicos sin examinar. Todo en movimiento, todo urgente, todo ruidoso. Pero en el fondo del río hay algo diferente. Quietud, claridad. La corriente fluye, pero sin agitación. Tú puedes vivir en ese fondo, no ignorando los remolinos de la superficie, sino aprendiendo que no eres el remolino. Eres el río completo, la superficie y el fondo. Y tienes la capacidad de anclar tu conciencia en las aguas profundas, mientras los pensamientos tóxicos giran en la superficie, sin arrastrarte. Los pensamientos seguirán llegando, eso no cambia. Lo que cambia es desde dónde los observas. Desde la superficie, eres víctima del remolino. Desde el fondo, eres el observador. Y el observador nunca se ahoga. No se trata de tener solo pensamientos positivos. Eso no es posible, y no es el objetivo. Se trata de dejar de creerle todo a una voz que nunca cuestionaste.
de poner distancia entre el pensamiento y tu identidad, de preguntarle si tiene evidencia, de negarle el alimento de tu atención, de reemplazarlo con algo que sea tuyo de verdad. El control de la mente no llega de golpe, llega en pequeños momentos de pausa, en el instante en que el pensamiento llega y tú dices: te veo, pero no te creo todavía. Epicteto pasó su vida enseñando que la libertad más real no está en el mundo exterior, está en la capacidad de gobernar la propia mente. Y ese gobierno no se toma con fuerza, se toma con conciencia, con práctica, con la decisión repetida de no obedecer automáticamente a una voz que nunca elegiste. Mata el pensamiento tóxico, no con odio, con lucidez, con la calma del que sabe que él es el observador y no el observado. Antes de irte, una pregunta. ¿Cuál es ese pensamiento tóxico que llevas demasiado tiempo creyendo sin cuestionarlo? No tienes que contármelo. Solo escribe en los comentarios: esto yo observo, no obedezco. Hasta la próxima, guerrero. La mente es el campo de batalla más importante. Y hoy empezaste a ganar.